La subida siempre... yo creo que ha sido la subida más dura de mi vida. Cada subida es la más dura de nuestra vida. Prometo que daba 5 pasos y paraba. Sí. Apoyada en los palos, porque es que no podía. Quiero decir esto, Sepe. Ha sido una de las vistas más maravillosas que he visto en mi vida. Wow. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Televiajar. Estamos en uno de los trekkings más bonitos del mundo, el más bonito de Perú, y recorreremos este circuito por más de una semana. Bienvenidos al Huayhuas. ¡Wow! Otra luz aquí. ¡Wow! La búsqueda de una chica que estaba perdida. Y hemos volado el dron por la zona que no la vieron más, pero... Estamos a 5000 metros y esto es un show. Es que tenemos mucha hambre. Acabamos de llegar al punto de inicio, Cuartel Huaín. Nos ha llevado el señor Jonathan. ¡Qué frío, Laura! Empezamos. Y aquí empieza todo. Día 1, hemos empezado en Huaraz, súper prontito, a las 4:30 estábamos en pie y ha sido un camino bastante loco, con pistas de tierra. Bueno. Nosotros hemos elegido ir en un taxi directo. Hay varias alternativas, como combinar buses y taxis, pero esta era la más directa y era la que era más efectiva y la más cara también. Hemos llegado aquí a Cuartel Huaín y este será nuestro inicio. Hace mucho frío, pero estamos súper emocionados, con muchísimas ganas. También decir que hemos pasado un par de controles. Aquí se va pagando a cada control pues 40 soles, 20 soles, lo que sea. Nuestra primera etapa será desde aquí, desde Cuartel Huaín, que es un campamento, hasta Mitucocha, que será otro campamento. No es muy largo, pero hoy ya subimos a un puerto de 4000 largos. Así que empezamos esta aventura. Vamos a cargar mochilas, a prepararnos y no nos vamos a quitar el plumas porque estamos súper fríos. A ver, llevamos 2 horas, ¿no? Aprox. Sí, 2 horas. Y la maleta... Pesa. La maleta, digo. ¿Y la mochila pesa? Wow. O sea, increíble. Es que claro, del peso que teníamos hemos añadido agua, que quieras o no es más de 1 kilo. Fruta. Algo de fruta, no sé, el gas, ¿no? Algunas Sí, cositas pesa más. que se notan, ¿eh? A ver, que 12 kilos ya pesan, pero yo creo que llevamos más. Sí. Ya estamos a punto de llegar al collado. Primer paso de este trekking Huayhuas. Hemos llegado al paso Cacanapunta, 4700 metros de altitud. Y mira el lago, qué color. ¡Wow! Mirad qué locura. Laura. De bajada vamos mejor, ¿eh? Sí. Primeras vistas impactantes a glaciares. ¡Wow!
Llegamos a un control, supongo que tendremos que pagar. Acabamos de pagar 40 soles más por cabeza en el control este. Y nos han dicho que podemos acampar libremente, o sea que... En el campsite. En el campsite. Ahora ya hemos pagado la entrada, digamos. Sí, con lo que pagas ya no hace falta pagar campsites ni cosas así. Ay, madre mía. Ay, se ha movido. Yo por aquí. Pues bueno, 15 minutos Y ya estamos. y llegamos al destino. El cocinero La primera comida. con las vistas. Wow. Bueno, ya estamos en la zona de acampada y os voy a explicar cuánto hemos hecho hoy. Hemos hecho en unos 8,5 kilómetros, 500 metros de desnivel positivo al principio y luego ya todo bajada, hemos hecho unos 400 de desnivel negativo. Y hemos tardado unas 4 horas y no hace nada de calor, ¿vale? O sea, el sol calienta un poco, pero hace un poco de viento y se está fresquito, ¿eh? Y nada, nos hemos quedado impresionados al llegar aquí, porque es que no sé si se apreciará, pero impone una barbaridad esto. Hoy, como dato así especial, el día ha empezado en Huaraz y ha estado un día bastante largo, aunque no hemos caminado mucho, pero estamos destrozados porque hemos... Uy, que hay un burro por allí. Ay. Bueno, eso, hemos arrancado a las 5 de la mañana, son 4 horas de viaje. Nosotros hemos elegido un taxi privado para ir directos, optimizar el tiempo y esto nos ha costado 400 soles, que son unos 100 euros o 100 dólares. Una vez hemos aparcado allí, hemos descansado y caminar ha sido como el premio de hoy. Y ahora ya que estamos aquí acampados, tenemos toda la tarde libre, nos la tomamos con tranquilidad. Estamos a bastante altitud, 4200, y lo bueno es que nos notamos aclimatados después de hacer bastantes cosas en altura y ahora solo queda disfrutar y de que un ratito cenar. Y nada, ahora mirar el panorama adelante, que es lo más bonito del día de hoy. Laguna Mitucocha. Desde el campamento no se ve, pero hemos venido a ver un buen ratito, 20 minutos caminando. Un poquito de jamón para celebrar. Hoy un telebocata un poco extraño. Sí. Son las 5, ¿no? Y estamos cenando. Qué bueno. Ya estamos dentro del saco, este día todavía, pero ya queda nada, se está yendo la luz. Aquí se hace de noche sobre las 6:30 o así. Sí, y hace un frío ahora mismo, Ya empieza, o sea que... Sí. Vamos a dormir y mañana más y mejor. Adiós. Buenas noches. Están congelados. Hola. ¡Hola, cochino! ¡Guau! Todo hielo. Nos despertamos con nuestro guardián toda la noche, el perrico aquí. Día 2, cafelito y mirar. ¡Qué vistas! Estaremos en negativo, todo congelado. Toda la noche han dormido 2 perros con nosotros, bueno, fuera, y eran 2 machos y se marcaban y toda la noche gruñendo y atacándose y madre mía. Hielo. A ver, formas de potabilizar el agua que estamos usando. Un filtro. Un filtro, además,
esta justa está hervida, Claro. o sea que esto será doble. Y en esta la hemos llenado pues del río. Y ahora esta pastilla Mini. se pone 1 litro, esta es de 1,200, pues hemos hasta 1 litro, la tiramos y tiene que estar media hora. Perfecto. ¿Vale? Hola. ¡Qué fría! La tapamos y ya está. Y en media hora pues la podremos beber. Cada cosa, ahora por ejemplo ya no. Ya está. Todo Y ahora sucio. aún menos. Cuando podemos hervir está genial, pero ahora que no podemos hervir, pues el filtro, la pastilla va súper bien. Eso es, estamos secando la tienda y nos vamos de esta maravilla de paisaje. Día 2, todo recogido, vamos a por ese paso de altura, el collado de Carhuac, para después llegar a Carhuacocha, que será el campamento de hoy. El día ha empezado como terminó, con los perros. Aquí este es como nuestro guardián, cuando se acerca a alguien o se acerca el otro, le ataca, y ha sido un día súper especial, una noche súper especial, rodeados de naturaleza, de águilas, un águila allí, gaviotas, patos. Sí, el águila se ve acá. Qué fuerte, que sabe que nos vamos y como que llora. Venga. Venga, hasta el próximo día. Venga, adiós. Venga. Nos vamos. Ay. Casi una hora después, seguimos acompañados de nuestro guardián. Y venimos del fondo de este valle. Wow. Dicen que hoy se verán unas vistas increíbles. A ver si es verdad. Nuevas montañas se asoman, son impresionantes. Y buah, estamos contentos. ¿Qué tal el peso hoy? Pues igual 1,5 kilos menos. Qué Y bien. Nos jalamos ahí. Qué bien. ¿Y la mochila es cómoda? Mucho. Va bien, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, sí. Es bastante ergonómica. Acabamos de llegar ya al paso Carhuac. Ha sido largo, pero bueno, se ha podido hacer más o menos bien. Guay. Unos 500 metros de desnivel. Y ahora, bajada ¿Y a qué altitud estamos aquí? a 4.600 y pico. Pasamos un pequeño poblado y las casas están hechas de puro barro. Es barro y el tejado pues de hierba o de paja. Wow. Serán de barro, pero son unos chaletazos con vistas increíbles. No se quejarán. Hoy nos toca aquí. No sé si es más flipante que el anterior, pero ¡buah! No tenemos palabras. La tienda está allí y es que no sé, es insuperable esto. Es insuperable. Fijaros cuántos glaciares caen. No sé si se aprecia. ¡Buah! Increíble. Y además con una laguna gigante aquí. Wow. Vamos a ver a Laura, que está preparando la comida. Hola Laura, Hola. ¿qué tal? ¿Estás bien aquí? Una calor. Y así todo el día. Y toda la noche, otra vez, no. Nos han seguido, cabrones. Se marcan.
Venga para allá, tira para allá. Ay, madre mía, que tengo el fuego. Ayer no conseguimos ducharnos, pero hoy lo hemos hecho. Ahora ya estamos limpiando algo de ropa. ¿Eh, Laura? Ha sido, vamos, Uah. checo, como le llaman. Checo, checo, qué placer, pero madre mía. Mira, allí tenemos a algunos bañándose, como nosotros. Y ha sentado de maravilla, hemos vuelto a la vida. Venga, va, ahora a limpiar un poquito y así es la cosa. Bastante primaria, no hay, obviamente no hay nada, tenemos que servirnos de la naturaleza. Bueno, ya estamos en el camping. Hoy hemos hecho unos 11 kilómetros y de desnivel 500 de positivo y 400 de negativo. Ha estado súper chulo porque ya sabéis que cuando el desnivel está muy repartido en kilómetros se disfruta más. Y nada, y hemos llegado aquí y nos hemos encontrado con esto. Nada mal, la verdad. Hemos tenido 2 acompañantes durante todo el trayecto y nada. Nos parece espectacular. Ahora son las 4:30 y ya hace un frío. ¡Buah! Que ya vamos a ir a comer. Y nada, pues eso. Día duro. Sí, mañana toca apretar. Pero ya os explicaremos. Buenos días, hemos despertado ya con una luz increíble. ¡Guau! Y vamos a por el café. ¡Uf! ¡Qué frío! La primera noche nos dijeron los vecinos que dentro de la tienda había -7. Y esta noche también ha hecho frío, igual no tanto, pero creo que estaremos en negativo cada noche. Y con este saco de -12 confort, la verdad es que no hemos pasado nada de frío. Y todo el material que vayamos usando os lo dejaremos en la descripción y podéis comentar y preguntarnos lo que sea. Venga. Acaba de recoger. Acá a recoger. Toca limpiarse la cara en el río, algo fresquito, con hielo. Pero bueno, nos despertaremos rápido así, ¿eh? ¡Ay, qué frío! Venga. Buenos días, día 3 de este trekking. Y hoy nos espera la etapa, según dicen y según los mapas, más dura. Serán unos 15 kilómetros con 1000 de positivo. Y haremos otro paso, el más alto hasta el momento, 4800. Y hoy dicen que también es la etapa más bonita de todo este circuito. Vamos a ver si es verdad. Y fijaros el reflejo, qué chulo. Qué maravilla de despertar. Vamos a arrancar. Tiene la pinta de un conejo y una marmota. Bueno, si hoy el día era largo, hemos añadido la búsqueda de una chica que estaba perdida. Sí. Que ayer encontramos un chico que estaba desesperado, que llevaba 3 días sin verla, una chica española. Y bueno, hemos hecho como un par de kilómetros de más. Porque nosotros teníamos el dron. Y nos han pedido que a ver si podíamos hacer una búsqueda y hemos volado el dron por la zona que no la vieron más, pero no Pero no ha habido éxito. La cosa es que nosotros estamos seguros de que estará Seguro tomando que un café. Ha seguido el camino. Bueno, han habido confusiones en sus quedadas donde, ¿no? En los campsites. Y bueno, nada, que nunca, si vais en grupo, nunca os abandonéis. Sí. Nunca toméis una ruta que no esté señalada. Nosotros hemos ayudado lo que hemos podido. Empezamos la ruta a las 9:30. Eso es. Vamos. Venga.
la vemos. ¡Guau! Se está rompiendo la montaña. No se ve casi, pero hay una luz. Nos hemos desviado un poquito, hemos dejado las mochilas porque nos han dicho que llegar aquí. ¡Uala! Empieza la primera subida fuerte que tenemos que hacer así, 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 hasta detrás de esa montaña. Esto va a picar. Subida durísima. Nos está costando mucho avanzar. Pero paras, miras un poquito, flipas y vuelves a dar 5 pasos más. ¡Guau! ¡Qué cansados! Hoy el telebocata es así, ¿vale? A palo seco. A palo seco tú. Oh, por favor. Pero igual es el jamón comido Con mejores vistas de la historia de la humanidad. Nos despedimos de estas vistas tan brutales y nos dirigimos al paso Siula, que será el punto más alto, y ya todo bajada. Cuando superemos esto tendremos mucho hecho ya. ¡Wow! Otra luz aquí. ¡Wow! Lástima que no oís el gran estruendo, pero parece que se caiga el mundo. ¡Guau! No hemos parado de subir, venimos de ahí abajo y ahí estamos. Uf. Es que la mochila me tira para atrás. Paso Siula, 4.800 metros. Y aquí está Laura llegando, que lo va a celebrar como si fuera un Mont Blanc. Estamos en el Mont Blanc. ¡Wow! Mirad que dejamos atrás. Y es que en esta ruta nos vamos a mover entre los 4.000 y los 5.000 metros. Y esto es un buen hándicap, porque aparte del peso, el desnivel, también está la altitud. Ya estamos. Llevamos unas 2 horas bajando y por fin vemos el campamento ahí al fondo. ¡Uf! Pero ¿qué es bajar después de subir, eh? Subir a rastras, bajar corriendo. Llegamos. Dios. Aquí está el campamento. ¡Buah! La mierda, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios! Bueno, ahora que estamos aquí tranquilitos,
os explico, porque muchas veces nos preguntan, ay, ¿no tenéis miedo en estos sitios tan remotos y tal? Y lo que hacemos dentro del peligro que hay aquí y en muchos otros sitios, incluso en la ciudad, cuando estamos aquí tan aislados, hacemos algo extra. Aparte de estar federados con la FEDME, la FEC y tener la licencia que ya te cubre, aparte hemos contratado Yati Seguros, que son los líderes, y para estas cosas es mejor coger al número 1 y así te olvidas y si pasa alguna cosa siempre están allí. Y además tenemos descuento y lo dejamos todo en la descripción por si te interesa. Se hace así, ¿no? Los famosos Lo has hecho muy bien. Wow, parece que seamos importantes, ¿eh? Con descuentos, bueno. Ay, ay, ay. Venga, va. Sí, grábame y yo, depende de cómo me vea, te digo si sí o si no. Ya. Bueno, el día de hoy ha empezado con la búsqueda de la chica. Hemos empezado a las 8 de la mañana, pero hemos tardado 1 hora y media en hacer volar el dron, tal y cual. Entonces contamos que hemos empezado sobre las 9 y media. Tarde para el día de hoy porque era largo. Pero bueno, hemos podido ir adelantando y nada, ha sido un día muy duro. Hemos hecho 1000 de desnivel, pero los 1000 estaban en, no sé, en 1 kilómetro al menos. Y muy duro porque además con la altitud, pues bueno, se nota más. A partir de allí que hemos llegado arriba y a la bajada ha sido corriendo casi, pero también han sido unos 6 kilómetros. Y nada, ya hemos llegado aquí después de... ¿Cuántas horas hemos estado? A ver, de 9 a 3 y media. Hemos tardado unas 7 horas y nada, solo llegar aquí y a poder montar esto, meterte debajo de esto, que no te dé el sol, porque da, el sol Pica, ¿eh? pica. Y nada, muy contentos. La subida siempre... yo creo que ha sido la subida más dura de mi vida. Cada subida es la más dura de nuestra vida. Prometo que daba 5 pasos y paraba. Sí, apoyada en los palos, porque es que no podía. Sí, era así. Bueno, pero luego bajar y ya está. Y el camino de hoy tenía sí. varias opciones, ¿no? Y se puede llegar desde Carhuacocha, bueno, los nombres, desde Carhuacocha hasta Huayhuas, los 2 campamentos. Hay 2 caminos. El que hacemos nosotros, que se llama el Alpino, este se llama así, ¿vale? Y el otro es el Paso Carnicero, que es por donde pasan las mulas. O sea, ya los propios guías te recomiendan ir por el Alpino, ¿vale? Porque allí está muy pisado y tal, y no es tan bonito porque habéis visto las imágenes, ¿no? Madre mía. Ha sido, quiero decir esto, Sepe, ha sido una de las vistas más maravillosas que he visto en mi vida. Wow, estoy contigo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bien. Pues sí, muy bien explicado. ¿Ya estamos? ¿Ahora? Pues ahora a descansar y a cenar casi. Que hoy toca la cena más grande. Doble, porque como no hemos comido, ahora toca lo de comer y lo de cenar juntos. Eso es. Haremos un puré con couscous al curry. Ay, madre mía. Y aquí estamos, un día soleadito, qué bien. Venga, a descansar. Este ya es el 3er campamento y hemos visto que se repite la misma dinámica. Fijaros, estas casitas de aquí o estas de aquí, todos los campamentos tienen hasta el momento baños un poco, bueno, humildes, y en todos los campamentos hay agua, o sea que hay 2 elementos muy importantes y siempre pasa un río, incluso hay como unos grifos y sitio para poder limpiar las cosas. Ya nos vamos a dormir. ¡Qué frío! Creo que el día más tarde, más oscuro, y aquí estamos con los saquitos. Truco para que mañana no estén muy frías, porque aquí hace mucho frío, entrarlas. Claro. Venga, pues hasta mañana. Buenas noches. Lagañas. A ver, ¿Cómo se duerme? muy mal. Pero, duermes mal, pero estás bien, ¿no? Sí. Es raro, ¿no? Sí, porque estamos aquí 12 horas. Entonces, quieras o no, Ya. descansas. Mal de garganta, Es que estamos labio seco. 4.300, entonces...
quieras o no. Intentar aguantar 12 horas sin hacer pipí también es duro, ¿eh? Pero yo me levantaba hoy. Y he podido. Bueno, vamos a por el día 4. Ya tenemos todo preparado, día 4, y hoy nos vamos hasta Viconga, dirección a unas aguas termales y ¡buah! Tenemos ganas porque nos relajaremos allí, es un día mucho más suave que ayer. Vamos a ver el día de hoy qué tal. Venga. Y toca un paso también de 4.700, Sí, creo que sí. Una cosa así. Venga, va, A por él. vamos a cargar. Hoy en esta etapa 4 para nosotros hay una variante. Para que os hagáis una idea, imaginaros un triángulo. Nosotros tenemos que ir desde nuestro campamento a Viconga y a otro campamento, es decir, 2 días, ¿no? Pues esta variante que cruzo por aquí, en medio de este collado, te hace ahorrar un día. Se ve que hay vistas bastante potentes, hay que hacer pasos altos y es otra opción, que es la opción más alpina. Nosotros iremos primero a Viconga y después nos reuniremos con la gente, digamos, que ha pasado aquí. Nuestro camino se ve por aquí, bastante fácil. Es todo subida hacia aquí. Iremos ascendiendo 500 metros de desnivel en unos 5 kilómetros. Todos los días nos está haciendo un diazo, pero todos los días nos despertamos con hielo. O sea, las temperaturas son bastante bajas. Hasta mediodía no suben. ¿Ahora habrá 0 grados? Sí. 0 grados y durmiendo siempre en negativo. Así que un buen saco. Bueno, tenemos ya el paso allí delante. Estas vaquitas que viven a 4.500 metros. Llegando ya al punto más alto de hoy. Y qué bonito. ¿Dónde estamos, Laura? Estamos en el portachuelo de Guayguas, ¿A qué altitud? a 4.780. Tengo las manos congeladas, no sé si la cojo la mandarina o no. A ver, voy a probar. Es una sensación. Oh. Estamos a 4.700 y algo, con vistas a glaciares. Cada día hay glaciares. Y ahora seguiremos. Da igual por donde vaya. Sí. Ya sabemos el desenlace de la chica española perdida. Es lo que nos esperábamos. Estábamos pensando en que lo normal era que hubiera seguido y efectivamente hemos preguntado en el control que hay en el camping y nos han dicho que sí, que ha pasado por allí y que ya está 2 etapas más adelante, tranquila. Los 3 días que ha estado él esperándola, claro. Sí, así que todo bien. Ya estamos en la laguna Viconga, que es impresionante, es enorme. Allí con la montaña. ¡Guau! Parece un mar. Había un cartel que ponía que era muy profundo. Y bueno, ahora tenemos que pasar el lago Viconga y ir a nuestro campamento. Ya vemos nuestro campamento al final de este valle, por aquí. Sí. Y queda 1,7 kilómetros, pone. Esto es el vestuario. ¡Qué bien estamos! ¡Wow! Es increíble que aquí en medio de
de la nada. A 4.300 metros. Sí, sí. Hay unas aguas termales y vemos que allí hay un río donde sale el agua caliente y la aprovechan. Y hay 3 piscinas para bañarse, una para ducharse, digamos, para utilizar pequeña, sí. jabón, Con jabón. y lo acabamos de hacer. Nos hemos duchado en el día 4. Eso Bueno, es. Duchado ahí, bueno. Y después hay otra para limpiar la ropa. Así que lo tienen súper bien aquí. Increíble. Y este punto, Viconga o las termas, es el punto donde hay un escape, ¿no? Que se aquí pueden... Aquí tienen wifi y aquí pueden llamar a la movilidad para que te vengan a recoger. Porque mucha gente, bueno, nos hemos encontrado a una señora, a una cocinera que nos ha explicado alguna historia, y es que no todo el mundo lo puede hacer bien porque les da el mal de altura. Entonces, Claro. bueno, a malas, este es el punto en el que se pueden escapar. Eso es. Y hay alguna carretera porque por aquí hay minerías. Vamos a seguir aquí un rato más. Llevamos 1 hora. Estamos arrugados. Estamos arrugados, mira. Pero bueno, Da igual. tenemos que estar a remojo, que teníamos mierda. Debemos, estamos en negativo de agua. Venga. Ha tocado lavadora hoy. Lavandería. Laundry. Buah, no queda mucho de sol, pero bueno. El campamento es así, baños. Aquí acampamos y las termas están justo aquí detrás. Día, 5. buenos días. Abandonamos el campamento. Empezamos el día 5 con mucho viento, muy incómodo, pero bueno, podremos. ¡Dios! ¡Hace mucho viento! ¡Y frío! Hoy haremos el paso más alto de todo el trekking, a 5.000 metros, y nos está pegando el viento muy fuerte y... A mí me tira para atrás. Sí, sí. Qué difícil hoy. Uf, muy estresante el aire, el frío. Fua, mucho estrés. Muchas cosas. Sí. Pero llegaremos y a ver hasta dónde llegamos hoy. A ver, que a pueden ver. cambiar los planes. Hoy vamos sobre la marcha. Venga, va. Nos estamos preparando por si acaso, porque de repente están entrando nubes un poco amenazantes y antes de que nos pille, pues ya Está todo a mano. está todo súper a mano, que si no nos mojamos será un problema. Mirar qué vistas siempre tan espectaculares, y creemos que el paso está aquí. Vamos a comer algo y seguimos muy rápido. Venga. Esto que tenemos aquí son apachetas o hitos, como conocemos. Apacheta es el nombre en quechua de amontonar estas piedras, ¿no? Y así le llaman. Estamos a 5.000 metros y esto es un show. Nos vamos a bajar ya, que el viento aprieta. Dios. Adiós. La bajada por aquí nada fácil,
Todo de piedra rota y suelta, pero va, lo que nos espera. No nos hace ninguna gracia que esté este bicharraco de Serac aquí, a ver si lo veis, amenazando, porque pasamos justo por debajo. Así que vamos a pasar esta parte rápido, no tiene que pasar nada seguramente, pero da un poco de yuyu. Sí, aquí encima hay unas llamas salvajes. Dilema. San Antonio o Guayllapa, que es un pueblo donde hay cobertura, comida, etc. Estamos decidiendo. ¿Qué elegimos? ¿Vosotros qué entre que hace mucho viento, se está tapando, tenemos mucha hambre, ¿no? Sí, ¿Estás mucha. de acuerdo conmigo? Mucha, sí, sí. A mí me tira más el pueblo Guayllapa. Es que tenemos mucha hambre. Es que estamos desnutriéndonos. Bueno. Es que se me lleva el viento. Yo creo que Guayllapa. ¿Guayllapa? Son 7 kilómetros. Venga. Ahora, comemos y tiramos. Venga, va. Este es el campamento Wanapatay, ¿vale? Entonces, ahí acamparíamos hoy y subiríamos a San Antonio por aquí, que ahí está el mirador. Parada técnica para comer y en esta cuevecita parece que No corre el viento. no corre el aire. Qué buenos los fideos orientales. Solo me queda esto. Pero me lo voy a Aprovecha, comer. aprovecha. Y yo ya finiquitado. Atún con pollo. Atún con pollo y fideos orientales y especias. Bueno, ya tenemos algo más ¿Pica? de energía. Desde el campamento ese, ¿cómo se llamaba? No sé. Desde el campamento que os hemos enseñado hasta aquí es valle, no termina nunca y es súper chulo. Hay ovejas, ganado, animales y no hay personas. No. En todo el trekking tampoco es que haya muchas, ¿no? No. Estamos haciendo la bajada a Guayllapa y la última parte es mega empinada. Hay que ir con mucho cuidado. Venga, va. Queda poquito para Guayllapa. Y ya se está haciendo largo, ¿eh? Son las 4 de la tarde. Pero bueno. Hola. Nos recibe una llama. Ya estamos al pueblo. Hemos pagado un control, 50 soles. Y entramos. 50 cada uno, ¿eh? Vamos todos al pueblo. Cabra, caballo, oveja, todo. Es oficial. Entramos a Guayllapa. Y allá venimos. Buah. Del Quinto Moño. Bueno, un pueblo que es un poblado hecho de barro. Hay baños públicos y vamos a ver qué encontramos. ¿Qué te parece Guayllapa? Muy especial. Es más que un pueblo, es un poblado, ¿no? Como un... Te parece como un amchi. Sí. Casas hechas de barro. Buah. La realidad de este pueblo es que está lleno de basura.
Mira, en el pueblecito hay como tiendas con de todo y hemos comprado en Tienda Siulà, ¿eh? Más de trabajo. Y hay como fruta, hay huevos, de todo un poco. Como sobres de champú, de jabón, para así monodosis, atún y de todo. Y queso. ¡Queso! Aquí te puedes abastecer, ¿no, Laura? Aquí te lo comerías todo. Ahora. De los bisabuelos de mi mamá. Vaya. Este mueble. Ah, ella tiene 97. Y ahí esto es de su bisabuelo. 97, ¿eh? Mm, Estamos comprando pistachos. sí, ¿Y aquí hace mucho que llega a la carretera y todo? hace 10 años. 10 años, ¿no? Recién. Ah. 10 años. 10 años. 10 años, pues, ¿no? El menú de hoy, Mega cena, ¿eh? espaguetis con atún y tomate. Bueno, y ha acabado el día de hoy. ¡Uf! A ver, hemos juntado una etapa y media hoy, porque mañana queremos, si podemos, juntar otra etapa y media. Quiere decir que 3 días los hemos convertido en 2, ¿vale? ¿Qué ha pasado entonces? Que nos hemos cascado... ¿Cuánto? 27. 27, a él indica 27, a mí 28 kilómetros hoy con... Hemos llegado al punto más alto de todo el trekking, que hemos llegado a 5.000 y pico, Al Paso Cuyo. al Paso Coyoc, y ahora estamos en el pueblo más bajo, que estamos a 3.600. O sea que hoy hemos pasado por todo. En total hemos hecho de desnivel positivo 700 metros y de negativo 1.400. Estamos reventados. Ha sido muy largo. Porque además es que, bueno, hemos seguido un track que yo tenía y no era bueno. Pero le he pedido perdón todo el camino, ¿eh? Y no se ha enfadado conmigo. Es que me ha dicho, solo son 7 kilómetros más y eran más de 10. Pero nada, hemos cenado mucho. Sí. Aquí hemos podido comprar comida en este pueblo, es en el que se puede comprar comida. Estamos con un Está postre. mojado. Y ahora estamos... Es muy tarde, pues es que nos da igual. Y estamos en el Ecuador, así que Sí, estamos ya en el día 5 y queremos intentarlo en 8. Entonces ya hemos pasado el Ecuador y ya estamos muy contentos. como hemos pasado el Ecuador, si te ha gustado el vídeo hasta esta etapa, suscríbete o coméntanos o déjanos un like, que nos apoya muchísimo, nos ayuda muchísimo y ya está. A ver, truquillo para estar calentita de noche. Hola, no tengo que decir. Sí. Espera. Pero igual es peligroso. Una botella de agua. Hervir el agua. Como tenemos que hervir el agua para beberla, pues aprovecha ese momentito que está aún caliente, Sí, sí, sí. ciérralo bien. Y para adentro. Y a los pies. Sí, sí, sí. Yo tengo otra. Aquí. Igual es peligroso. Sí, pero bueno. Pero nada, Solo un minuto, ratito, nada. Venga, hasta Que si mañana. si se abre. Vaya show. Hasta mañana. Día 6. Salimos de Guayapa, de este pueblo, donde encontraréis tiendecitas para comprar pues pasta, cosas para sobrevivir 3 o 4 días, ¿no? Sí, que ayer pensábamos que lo habíamos comprado todo, pero ya nos lo hemos comido. Entonces tenemos que volver a ir a comprar. Atún, galletitas, cosas así. ¿Y qué más? Hay duchas con agua caliente Puedes pedir wifi. y ya está. Lo básico, vaya. Bueno, vamos a comprar y os seguimos explicando. Venga, a por el 6.º día, vamos. Ya hemos dejado el pueblo y hoy pasaremos por Waitiac,
Guatiac. que es otro campamento donde sería natural parar, pero como nosotros hemos hecho esta variante ayer, hicimos un poquito más, intentaremos llegar al siguiente campamento. O sea, sí, un día y medio haremos hoy. Eso Sí es. podemos. La zona de Huayllapa es la zona donde hay más humedad, hay un montón de agua, mucha vegetación y hemos visto hasta colibrís. Es la zona más baja y será seguramente el sitio pues donde veremos más vegetación y tal, pero se acaba rápido porque solo salir del pueblo vamos subiendo y ya estaremos a 4000 metros otra vez, así que la visita a Huayllapa es breve, por debajo de 4000 y nada, seguimos para arriba, que esto sube que no veas. Bueno, ya hemos llegado al campamento Guatiac, que ahí veis los lavabos. Hemos hecho unos 600 de desnivel ya. Sí. Y en teoría aquí acabaría una etapa. Pero como hicimos media más esta media, ahora inicia la etapa. La etapa. Hasta Gashapampa, que es el campamento más alto y más frío de todo el circuito. Que debe estar pues por ahí metido. Sí. Wow. Empezamos a ver glaciares ya Otra vez. Por ahí una punteta. Venga, vamos. Me está costando mucho. Esta subida se la dedico a todas las mujeres que ya sabéis que los días que tocan, tocan. Y es muy difícil. Ay, pero podemos. No sé qué decir, la verdad. Pero cuesta, ¿eh? Pero podemos. Llegando ya al paso Tapush. Es este collado, es un collado largo y no muy inclinado, pero llega a los 4700 largos. Así que cuesta respirar, está costando todo. Llevamos más de 1000 metros de desnivel, unos 1100, y la cosa cuesta. Pero bueno, nos quedará nada, últimos 15 minutos y llegamos. Por fin hemos llegado al paso Tapush, 4780 metros. Me ha tocado ir engañándola, algunas declaraciones. Ha sido muy duro. No nos acordamos del resto de collados, pero parece que este sea el más duro, ¿no? Es la subida más dura de mi vida. Bueno, vamos a bajar y a comer. Por favor, Venga. pesa mucho. Es que Wow. no puedo. 1200 metros de desnivel Y mira. seguidos. Y... Buah. Venga, a bajar. Ya hemos cambiado al otro valle, hemos hecho el paso y parece que estamos más felices, ¿no, Laura? Me ha pasado el hambre y todo. Estábamos muertos de hambre y ahora ha pasado todos los males ya. Se asoman algunas montañas por aquí. ¡Guau! Venga, en el lago a ver si comemos. Ya vemos el campamento aquí. Aquí están las tiendas. ¡Qué guay! ¡Qué alegría! Así que comeremos allí con unas vistas increíbles y en el campamento más frío y más alto. Todo listo. Ahora sí, vamos a comer. Buah.
Cuesta mucho llegar, siempre. Pero llegas. Llegas, siempre llegas, ¿eh? Llega. A ver estos pies. Uy, uy, uy. No enseñes esto. Bueno, tengo alguna... Bueno, no está mal, ¿eh? tengo un pedo. Comparado con los míos, ¿eh? ¿Eh? Madre mía, mira, mira. Está prohibida la imagen. Bueno, a comer. Ya nos hemos instalado en el campamento, ahora ha llegado bastante gente y hoy en Gachapampa, que es en donde estamos, es el campamento más frío de todo el circuito. Queda nada de sol, un poquitín. En cuanto se esconda, vamos a entrar a la tienda a cenar y a dormir porque salir de la tienda hoy será duro. Y en relación al clima, en esta cordillera hay temporada seca y temporada lluviosa. La mejor época para hacer esta caminata, este circuito, es desde mediados de abril hasta finales de septiembre, que es el verano andino o la época seca. Fuera de esta época, pues bueno, te vas a encontrar con mucha lluvia, mucho barro y un circuito muy solitario. En la época lluviosa el clima es inestable y bueno, pues será un poco más complicado realizar este trekking. En la época seca nos despertamos por la mañana con cielo azul y algunos días sigue así y otros por la tarde empieza pues a nublarse un poquito. Y las temperaturas pues depende mucho, ¿no? Pero por el día pueden llegar, si hace un sol muy fuerte, hasta casi los 20 grados, pero por la noche nosotros hemos estado a -7, -8 alguna noche y nos despertamos siempre con todo congelado, así que varía mucho entre la noche y el día. Vale, a mí me toca explicaros cuánto hemos hecho hoy. El resultado ha sido de unos 12 kilómetros, ¿de acuerdo? 10 de los cuales han sido de subida con unos 1200 de desnivel positivo y los dos restantes de 400 metros de desnivel negativo. Hasta llegar hasta aquí. ¿Lo he explicado bien? Me he liado un poco, ¿no? No, lo he explicado. Día 6 finiquitado. Ya lo tenemos todo hecho y nos vamos al saco. ¿Son las 6 o así? Sí. Venga, nos vamos al saco que ya... Que hace mucho frío. Sí, estaremos ya en negativo seguro. Dejamos un poquito de agua aquí por si mañana el grifo que hay está congelado. A ver cómo nos despertamos. A ver, ¿estará congelada? Ya lo veremos. Esto es hielo. Igual. Pues nos despertamos con todo blanquito, todo medio congelado, la tienda. Pues sí, ha hecho frío, sí. Suscríbete. Arrancamos, sin duda, uno de los días más fríos. ¿Día? 7 ¿Empezamos? de Gachapampa a Huaycocha. Con una rosca. Bueno, tanto Laura como yo estamos de acuerdo en que esta noche pasada ha sido la que hemos descansado mejor y eso que... Era la más alta, ¿no? Sí, pero supongo que nos vamos acostumbrando al frío, a la altitud y hemos descansado y ha sido la noche más Yo lo he fría. hecho en 3 tiradas. Bueno, algo es algo. Antes era en 8 o 9. Y bueno, el cuerpo se va notando, llegas al final que estás mejor que al principio, así que
son efectos normales, ¿no? Bueno, lo decimos ahora, después de la subida, a ver qué decimos. Es que yo creo que se nos olvidan las cosas. No, dormir, yo hablo de vale, dormir, vale. yo hablo de dormir, de subir, ahora Bueno, de fliparemos. dormir. Bueno, ya vemos el collado, Vale. vamos a descansar un poquito y a seguir. Y para desayunar, otro pasito más. ¿Qué se ve? Ya estamos. Otro pasito más para desayunar. ¡Wow! Paso Yautja a 4800. Ya tenemos otro. Laura, qué pasada. Venimos de este valle y ya estamos aquí. ¿Qué tal la subida? Bien, hoy bien, no me he quejado mucho. Bien, bien, bien. ¿Crees que era el más bonito del mundo? Uno de los más bonitos que he hecho. ¡Qué locura! En los 30 kilómetros que abarca esta cordillera de norte a sur, hay 7 montañas que sobrepasan los 6000 metros y detrás tenemos la más alta. Una de las más importantes es el Yarupayá, con 6617 metros de altitud. Es la segunda montaña más alta de Perú y la tenemos aquí detrás. Hay otras montañas muy importantes aquí, como el Siula Grande, que ha protagonizado historias de superación épicas plasmadas en el libro Tocando el Vacío de Joe Simpson, y otras como por ejemplo el Rasak, el Diablo Mudo. Hay muchísimas. Y en relación a las montañas, aquí en Perú se les nombra, se les llama de muchas formas: montañas, montes, cerros, nevados, apus. El apu sería una connotación un poco más sagrada. Antes que llegara el cristianismo, la gente de aquí, la gente de estas comunidades, tenía, por así decirlo, la religión de amar a la madre tierra, amar a los cerros, a los nevados. Y ellos lo que hacen y aún siguen haciendo es adorar montañas, intentar siempre cuidar a la naturaleza, y las montañas sagradas son los apus. Esta de aquí es el segundo apu más grande, para ellos es como un dios. El primero es el Huascarán. Así que estamos viendo un dios, una montaña sagrada para la gente autóctona, para la comunidad de estos valles. Y no es muy descabellado pensar en que este tipo de religión, que aman a la Pachamama, a la naturaleza, tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Porque ellos dicen, si tú cuidas a las montañas, ellas te cuidan a ti, ¿no? Si no las respetas, si no respetas el agua, no te respetará a ti, ¿no? Y te lo devolverá con ríos contaminados, con enfermedades, ¿no? Y al final tiene bastante sentido este tipo de religión. Los turistas tenemos que cargar la basura y llevárnosla. Y nada, chicos, nos quedan 24 horas de auténtica aventura. No se ha acabado aquí y, como veis, hoy promete ser uno de los días más potentes de toda la caminata. Seguimos. Cordillera Blanca a la izquierda, Cordillera Waiwash a la derecha. ¡Wow! ¡Qué día más potente! Había dos opciones: o ir por el fondo del valle, bajada suave, o fijaros por toda la arista hasta aquí y bajada fuerte. Hemos elegido ir por aquí porque te da panorámica de toda la cordillera y es bastante potente. Y Waiwash
significa cordillera salvaje. ¿Por qué será? Ahora queda bajar hasta allí que está el camping y es que, ¡buah! Ay, ay, ay. Ya estamos al campamento. Vamos a cruzar este puente. Ay, ay, ay. Y está lleno de casas hechas de forma artesanal. Y aquí, el campamento. ¡Guau! Por fin. Bien. Acabamos de llegar al campamento. ¡Qué pasada! ¡Qué locura! ¡Wow! Venga. Ya. Última noche. El panorama. Aguacate que nos hemos encontrado por el camino. Pasta. Última comida. Cocinamos dentro con mucho cuidado, ¿eh? Sí, Aguantando, sin nada alrededor. pero es que hace aire. Mira. Es que si no, no podemos. Un poco de limpieza de esos tobillos. Madre mía. Las duchas de 9 días han sido así, Parecidas. parecidas. Un río, un tubo con agua, pero ducha como tal, no. Pero- Nos dijo una mujer que de suciedad no moría nadie. Ay, eso dijo, sí, sí. Pero A que de bueno, suciedad no se ha muerto nadie. sí, sí. Bueno, vamos por los pies, iremos poco a poco. Chicharroncito con su mote. ¿Y nos da todo el plato? De ahí me lo devuelve el platito. Claro. Cuando acaba. Vale. Gracias. Nos acaban de invitar a chicharrón. ¿Nos invitan? A ver. A ver, Voy a chicharrón probar el chicharrón. es cerdo. ¿Qué tal? Qué Está bueno. Está buenísimo. Hervido, que se le llama como mote. Esto, el maíz. Maíz. Hombre, con el hambre... Tienen distintas variedades. Se conoce esto como mote. Estamos en el camping y nos han venido una familia a invitarnos a un plato de chicharrón. Y claro, les hemos preguntado si les podíamos grabar para preguntarle cosas sobre su vida. Y nos han dicho que sí, o sea que vamos a preguntar. Va. Viven en esta casita, que es una casa típica. Que se entra por aquí. Se entra por aquí. ¿Sí? Vamos Venga, va. a ver. Sí, claro. Venga, pues. Vamos a ver la casita. Mira, tienen fuego. Mira, Aquí tienen el fuego. mirad un poco cómo es. Un fuego, ¿vale? Todo hecho de piedra. ¡Wow! Y Igual duermen aquí arriba. ahora lo preguntamos. Esto parece una cama. Qué curioso, ¿no?
cuidado la cabeza, que Claro, es de paja lo de arriba. Y mira, sí, mira el tejado, que se vea bien. Claro. Qué curioso, qué diferente todo, Estamos acostumbrados a lo nuestro y hay gente que, bueno, que vive aquí. Y es muy interesante. Vamos a preguntarles. Es muy pequeño, tienen muchas cosas, muchísimas. Mira, de dónde hemos comido. Que existe mucho, por ejemplo, acá en la parte más elevadita, Sí. ni bien llegamos, es una costumbre tradicional de que tú llegas y es como un permiso al cerro, al agua, y acá se le conoce como abuelo. Entonces es como un permiso para que te vaya bien todo, no te pase nada malo y todo esté de acorde. Se le lleva un poco de hoja de coca, cigarrito, un poquito de trago y caramelos. Allí a la Se montaña. le hace como una reverencia, Vale. un permiso. O sea, nosotros que somos parte de que vivimos acá, tenemos esa creencia. Vale. Y tiene que ver mucho con lo que es como que la fe, ¿no? Tienes la fe a Dios, también dentro de eso nos quedó la fe o la creencia, A la que hay que Pachamama, pedir, ¿no? la Pachamama. Tú naciste en Sí, esta zona, claro. te criaste aquí. Yo crecí acá, así como mi pequeño. Sí. He vivido acá desde mi infancia hasta mis 15, 16 años, 18 Wow. años. Aquí había un poblado. Claro, sé que era eventual. Veníamos a hacer, mayormente, a hacer quesos de la vaca, sacar leche, ordeñar, esas cosas. Vale. Y de paso pescar, te distraías bastante. Muy bien. Sí. Y ahora, por ejemplo, aquí, dentro de esta cabaña o casa tan... Una choza le llamamos. choza. nosotros, ajá. ¿Dormiréis todos los cuatro? Claro. ¿En el suelo? Exacto, se hacía una cama así grande, se tendían los pellejos de los carneros, Vale. eso, y encima dormíamos y toditos ahí juntos. Wow. Sí. Wow. Y me da curiosidad los tejados. Ya. ¿No filtra el Estos agua? son, estas pajas, netamente pajas, así que se saca de arriba el cerro, Vale. se trae, se tapa todo y se cubre con estos hilos. ¿Por qué? Porque el aire lo levanta, si no lo tapa todo. Ah, vale. Así es, Y no por eso. filtra el agua. Y ya no pasa el agua. Antes era muy poblado la nieve. Uy, tú llegabas a la laguna, esa Solteracocha, la nieve era así, no había dónde llegar o entrar ahí. Ahora ya ves, hay espacio, hay para poder caminar, hay restos del avión, hay muchas cosas. El glaciar se va deshielando poco a poco. Y- Porque nos han dicho que en el año 50 puede ser que se Sí, estrelló. en el año 50 se estrelló un avión militar, era, con 29 tripulantes y no se rescató a nadie. A nadie. Vaya. En nombre de ese avión es esa cruz de ahí. Ah, vale, que la hemos visto. Sí. Y ya, mira esa cruz también, ya cuánto, mira, ya no tiene el otro brazo. Mira cuánto tiempo ha pasado. Mira. Claro. Sí. Y muchas gracias porque nos habéis venido vosotros a invitar a comer Mira. Sí. sin haber dicho nada. Sí. Ese es siempre nuestro gesto. Nosotros a veces vemos, no sé qué personas, ¿no? Claro. Nos gusta invitar, convidar, aunque poco, a ver si les gusta. A veces hay personas que no te reciben. Dicen, no, Ya. suficiente, pero ustedes, ¿para qué nos dicen? Somos de buen comer. Qué Muchas bueno. gracias. Ahora a truchear. Sí, ahora No, vamos a ver a Van a pescar a ver Vamos a si, probar si la sacamos pesca. alguna. Venga, que se lo pasará muy bien el peque. Venga. Muy feliz. ¿Cómo te sientes, Tiago? Última cena, última noche, con vistas brutales, un buen puré de patata y vamos a aprovechar estos últimos momentos. Qué pena. Sí, ¿no? Ha sido muy duro, pero ahora que no sé, que tiro para atrás, digo, "Buah, es que no me arrepiento de nada". Ya, Pero ha ya. sido duro, también. Sí. Pero bueno, ahora solo falta aprovechar estas vistas y ya está. Mira. Y disfrutar de todo siempre.
son las 6 en punto. Cada día creo que cenamos antes y nos vamos a dormir antes. Porque tenemos ganas de entrar en el saco. Sí. Y además hoy hace viento, que normalmente se paraba sobre las 4, pero hoy no. Cada día tiene que haber algo. Sí, Total, dormir, lo que se dice dormir. dormimos poco, ¿eh? Bueno, mañana os contamos más. Buenas noches. Chao. Hoy madrugamos, ya estamos despiertos. Vamos a tomar un café y os explicamos. Día 8, son las 5:09 de la mañana y tenemos que hacer 15 kilómetros para llegar al autobús. ¿Creéis que podemos llegar en 4 horas? Venga, va. Bueno, en verdad sale a las 11, pero queremos llegar antes. Nos lavamos los dientes ahora. Teníamos prisa. Venga. Hoy el ritmo es bastante alto. Tenemos que llegar a Llamak antes de las 11. Vamos súper bien. Y nos queda poquito. Creemos que allí delante, donde hay sol, empieza la bajada final. Serán un par de kilómetros igual. Ya lo tenemos. Último día. El pueblo. 3, 2, 1. ¡Toma! ¡Asfalto! Entramos en Llamak. Bien. Nos acompaña el señor Nazario. Ya tiene su pasaje. Bueno, ya estamos llegando al final. Os vamos a hacer un resumen de kilómetros. Hemos hecho unos 120 kilómetros, 6.000 de desnivel positivo, 6.000 de desnivel negativo, muchas cosas buenas. Ha sido increíble. Ha sido, os prometo, de los mejores de mi vida. Sí, de los sí, que he sí, hecho. coincido. Ha sido Precioso. súper bonito. Y si os ha movido algo por el estómago mientras nos veíais, que igual tenéis ganas de hacerlo, comentarlo porque os ayudamos en lo que queráis. Así que seguimos de aventura por Perú y hasta la próxima. Una cosa, también quiero decir que me lo he pasado muy bien contigo y si no, no hubiera sido lo mismo. Y quiero muchos más. Eso es. Hasta la próxima. Chao, chao.